¿Qué pasó? Estaba en el programa de Oprah, en el de Oprah Winfrey, en Change Your Life TV, y luego la gente me vio, y otras cadenas me buscaron. No creía que mereciera lo que Oprah me ofrecía en ese momento, así que tuve que arruinarlo todo, y lo hice. Así que cuando fui a verla y le dije que esto era lo que me gustaría hacer, le dije que, como otras personas venían a preguntarme esto, ni siquiera lo había pensado. Iyanla Vanzant fue en su día la chica dorada de Oprah, su guía espiritual de cabecera y copresentadora de un programa de entrevistas. Pero entre bastidores, ambas tuvieron una gran disputa, y lo que Oprah supuestamente le hizo a Iyanla dejó a los fans conmocionados. Lo que acepto es que sabías lo que hacías cuando entraste en esa habitación y que tenías la intención de obligarnos. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿No es cierto? No. En absoluto. Ahora, años después, Iyanla rompe su silencio y tiene sus recompensas. Desde elogiadas en la televisión diurna hasta su retirada discreta. Su regreso podría revelar una faceta de Oprah que nunca antes habíamos visto. Le había dado su carta de despido, básicamente, que ya no estaría en el programa de Oprah. Intentó enmendarse, intentó llamar, pero no le respondieron. ¿Podría ser este el comienzo de la caída de Oprah? Averigüémoslo. Todos conocemos a Oprah Winfrey, ¿verdad? Es una de las personas más exitosas del mundo y, siendo sinceros, su trayectoria de presentadora de televisión a figura mediática es realmente asombrosa. Pero si conoces a Oprah, probablemente también hayas oído hablar de Iyanla Vanzant. Ella es la coach de vida que tuvo su propio programa. Iyanla, arregla mi vida. Sí, es ella. Ahora, Iyanla se da cuenta de que no era una simple invitada al azar en el programa de Oprah. Estuvo con Oprah en sus inicios, antes de que todo despegara. Eran muy cercanas en aquel entonces. Uno pensaría que con una historia como la suya, Oprah habría sido la primera en ayudar cuando Iyanla pasó por un mal momento, ¿verdad? Pero no. Cuando las cosas empezaron a desmoronarse para Iyanla, Oprah guardó silencio, ni una palabra. Bastante impactante, sobre todo porque uno esperaría algo de lealtad después de todo lo que habían pasado. ¿Recuerdan esos rumores de que Oprah solo apoyaba a las mujeres negras cuando le convenía? Bueno, la historia de Iyanla le echa más leña al fuego. Aunque era una autora de éxito y una de las aliadas más cercanas de Oprah, la situación cambió cuando Iyanla empezó a brillar demasiado. Se dice que a Oprah no le gustó, y todos sabemos que no se le dan bien los retos. Una vez que Oprah cortó lazos, las cosas se pusieron muy mal para Iyanla. Perder esa plataforma no solo frenó su carrera, sino que también afectó gravemente su economía. Y, para colmo, todo ocurrió mientras lidiaba con un profundo dolor personal. Ahora bien, no hay pruebas contundentes de que Oprah causara la caída de Iyanla, pero el momento, súper sospechoso. El mundo de Iyanla pareció derrumbarse justo después de que terminara su amistad. Así que la verdadera pregunta es, ¿Oprah realmente se estaba echando atrás? ¿O estaba moviendo los hilos entre bastidores? Parece que hay algo más importante aquí. ¿No? ¿Qué le ofrecieron? O sea, alguien que tuvo una vida difícil, terminó recibiendo asistencia social intentando criar una familia, y de repente, todas estas oportunidades te asaltan, y cualquier otra persona probablemente habría gastado ese dinero y habría sido irrespetuosa. El programa de Oprah ha sido la plataforma de lanzamiento para algunos de los nombres más importantes del entretenimiento. Basta con mirar a Nate Berkus, Dr. Phil I. Doctor, Oz. Todos triunfaron tras recibir el sello de aprobación de Oprah. Es real. El efecto Oprah puede convertir a alguien en un nombre conocido de la noche a la mañana. Un solo saludo suyo. Y ¡zas! Tu carrera está en auge. Pero la cosa es que no todos tienen un final feliz. Por cada Dr. Phil, hay una Iyanla Vanzant, alguien que parecía estar a punto de triunfar. Pero entonces todo cambió. Iyanla tuvo su momento bajo la lupa de Oprah, pero tras su pelea, todo se fue a pique rápidamente. Ese mismo efecto Oprah que la convirtió en estrellas, también pareció influir en algunas caídas difíciles. Y la historia de Iyanla podría ser uno de los ejemplos más elocuentes. Tardaron 11 años. ¿Te dijo que no estabas lista o algo así cuando acudiste a ella? Creían que no estaba lista, pero nunca me lo comunicaron. Tepile, digo. Bueno, si lo preguntan por mí, la vida de Iyanla, sinceramente, parece sacada de una telenovela. Nació como Rhonda Harris, en la parte trasera de un taxi en Brooklyn. Desde el principio, la vida no fue fácil para ella, pero incluso con todo el dolor y las dificultades, se mantuvo enfocada en su sueño de triunfar. Esa determinación finalmente dio sus frutos. Se convirtió en productora ejecutiva y presentadora del popular reality show Iyanla, Arregla mi vida, en O1 Network.
donde ayuda a las personas a sanar mediante sabiduría espiritual y conversaciones sinceras. Pero que ella y Oprah trabajaran juntas no significa que todo fuera bien entre ellas. Su relación tuvo muchos altibajos. De hecho, tuvieron una pelea que duró más de 10 años. Siempre parecía haber tensión en el ambiente. Prueba de que incluso las mujeres fuertes y exitosas pueden tener verdaderos conflictos. Mientras Ayanla se dedicaba a ayudar a otros a crecer, la energía de Oprah a veces resultaba controladora. Además, parecía que no le gustaba la idea de compartir el protagonismo. ¿Cómo es posible que no supieras que me estabas diciendo esas palabras? Porque di conferencias, di talleres, clases, di charlas en público. No sé, no tenía ni idea de televisión. Uno de los puntos de inflexión más importantes en la vida de Ayanla Vanzant fue su pelea con Oprah. En el año 2000, Ayanla estaba ganando fama como oradora motivacional, gracias en gran parte a sus apariciones regulares en el programa de Oprah Winfrey. Todo parecía ir de maravilla, hasta que de repente dejó de serlo. En 1999, Ayanla recibió una oferta tentadora de un ejecutivo de televisión de otra cadena. Antes de aceptar, intentó ver si el equipo de Oprah estaba interesado en darle un programa propio. Pero cuando le dijeron que no, decidió aceptar la otra oferta y seguir adelante con su carrera. Fue entonces cuando las cosas se complicaron. Oprah se sintió traicionada y Ayanla terminó siendo excluida. No se hablaron durante 11 años. Es fácil entender por qué la gente consideraba a Oprah la equivocada. Tuvo la oportunidad de apoyar el crecimiento de Ayanla, pero en cambio, le cerró la puerta. Lo que podría haber sido una victoria para ambas se convirtió en un largo y doloroso silencio. En palabras de la propia autora, bueno, tuvimos una conversación, y la primera conversación fue, ¿quieres tu propio programa ahora o estás dispuesta a esperar? Y yo dije, estoy dispuesta a esperar. Luego, después de que tanta gente se acercara a mí, Barwell no era el único productor. Dije, un momento, quizás esté pasando algo que deba revisar. Así que volví con Harpo y le dije, ¿te gustaría participar en mi programa ahora? Solo estaba siendo ingenua y estúpida al preguntar, pero no tuvo buena acogida. Y eso provocó una ruptura en la comunicación. Años después, Ayanla y Oprah finalmente tuvieron una conversación sincera y descubrieron que su distanciamiento en realidad era solo una grave falta de comunicación. Al reflexionar sobre la situación, Ayanla admitió, sé que dije que esperaría, pero déjame decirte por qué. Ahí fue donde metí la pata. Me puse a dar una explicación interminable sobre cómo todos se me acercaban y cómo creía que ya estaba lista. Bla, bla, bla. No me di cuenta de que en el mundo empresarial lo veían como si estuviera intentando forzar un trato. Se sintieron totalmente insultados y acabaron diciéndome que no era bienvenido en la industria. Cuando le dices a alguien, esta cadena me ofrece esto, ¿qué me vas a ofrecer? Pero eso no era lo que yo hacía. Solo estaba siendo ingenua y estúpida. Tras más de una década de silencio, Oprah finalmente ofreció una rama de olivo, invitando a Ayanla Vanzant a volver a su programa para aclarar las cosas públicamente. Ahora bien, considerando que todo entre ellas había ocurrido a puerta cerrada, era de esperar que la reconciliación se produjera de la misma manera. Pero no fue así. En cambio, Oprah convirtió la reunión en un momento televisivo de máxima audiencia, una sesión de purificación muy producida. Y, intencional o no, todo el montaje hizo que Ayanla pareciera la culpable. Ante la cámara, Ayanla se emocionó visiblemente al hablar del dolor y la confusión que experimentó tras su pelea con Oprah. Me conmovió profundamente. Admitió, me sentí herida y culpable por la forma en que me fui de aquí. Me dolió no entender lo que había hecho. Y me sentí culpable porque, según mi experiencia, siempre hago lo incorrecto. Ese momento de cruda honestidad me dejó claro que no era solo un bache en mi carrera, sino una profunda herida personal. También hizo una revelación importante. La mayor parte del dolor provino de suposiciones y falta de comunicación. Cuando dijiste, Dios te bendiga, sigue adelante. Eso no fue lo que escuché, le dijo a Oprah. Lo que oí fue que hiciste algo mal y te castigan. De repente, la situación se sintió mucho más profunda que un simple drama profesional. Fueron años de silencio, expectativas tácitas y heridas emocionales que finalmente afloraron. ¿Y cómo se presentó en televisión? Casi parecía que Oprah controlaba la narrativa para proteger su propia marca. Pero aquí está el giro. Ayanla ya había hablado de la situación desde una perspectiva muy diferente en una entrevista anterior. Mientras hablaba con Michelle Martin en Tell Me More, Ayanla soltó una frase que lo decía todo. Como promesa, como protegida, se te exige, se espera, cierto nivel de lealtad, y yo no la demostré.
Y creo que eso también le pasaría a O. Incluso comparó su experiencia con el conflicto entre Star Jones y Barbara Walters en The View, insinuando que, una vez en esos círculos de élite, la lealtad no solo se aprecia, sino que se exige, y si no te alineas, las puertas se cierran enseguida. Ese comentario cambió por completo la perspectiva. Oprah no solo estaba molesta porque Ayanla había aceptado un acuerdo con otra cadena, se sentía traicionada, y en el mundo de Oprah, la traición no trae una segunda oportunidad. Así que, aunque su reencuentro televisado hizo parecer que Ayanla era quien pedía perdón, la realidad era mucho más compleja. No se trataba solo de negocios. Se trataba de poder, control y las reglas silenciosas de la lealtad en un imperio donde Oprah está en la cima. Incluso sus fans lo creen. Una persona escribió: recuerdo cuando Oprah era una gran mujer negra en su programa de entrevistas. Solo la gente negra la ayudó a construir su carrera donde está hoy. Olvidó que esto es triste. Otra persona añadió: Oprah hizo ese tipo de gritos después del color púrpura. No habló con gritos durante años. Luego dijo lo mismo: falta de comunicación. Esa idea tiene mucho sentido, sobre todo si se piensa en otras ocasiones en las que Oprah pareció perjudicar las carreras de actrices negras. Tomemos como ejemplo a Toni Braxton. Estaba en la cima como cantante y compositora superestrella. Pero de repente, todo se fue al garete. Tuvo problemas económicos, graves problemas de salud y, en poco tiempo, ya no estaba ni cerca de su máximo potencial. Ahora la gente empieza a preguntarse si Oprah tuvo algo que ver. La conexión entre ellas no está del todo clara, pero hay muchos rumores. Algunos se preguntan, ¿el poder y la influencia de Oprah influyeron en la caída de Toni del estrellato? Esto ha hecho que muchos reflexionen. Yo estaba en shock. ¿Asumes la responsabilidad de la situación en la que te encuentras ahora mismo? Al 100%. Toni Braxton irrumpió en la escena musical a finales de los 80, conquistando corazones con su potente voz y sus inolvidables canciones. Además de su música, también se convirtió en una cara conocida en la televisión gracias a Braxton Family Values, el reality show de WeTV, que seguía su vida con sus hermanas y su madre. Demostró que podía con todo. Fue un momento difícil que trajo serios desafíos a su por lo demás exitosa carrera. Me dice: he oído que tienes cubiertos Gucci. Soy Oprah Winfrey y no tengo cubiertos Gucci. En una entrevista sincera en Behind the Music de VH1, Toni Braxton habló sobre su bancarrota y cómo la gente, incluyendo otras celebridades, reaccionó. Por aquella época, acudió al programa de Oprah Winfrey esperando una conversación cálida y comprensiva, pero las cosas no salieron como ella esperaba. En lugar de amabilidad, Toni recibió unas preguntas sorprendentemente difíciles de Oprah. La tomó por sorpresa y quedó claramente impactada por lo duro que se sintió. Lo que se suponía que sería un momento reconfortante se convirtió en algo mucho más intenso, mostrando lo difícil que puede ser la vida bajo los focos cuando ya estás pasando por mucho. Leí que te molestaban las historias que causaron tus gastos excesivos. Toni, reflexionando sobre lo que percibió como la grosería de Oprah, no contuvo su sorpresa y dijo: fue terriblemente mala conmigo. Me quedé en shock. Antes de la entrevista, Toni había expresado abiertamente su profundo respeto y admiración por Oprah, así que nunca esperó que fuera tan crítica como terminó siendo. No podía creerlo porque la quería muchísimo. La admiraba y la respetaba, y prácticamente me reprendió, recordó Toni. Según Toni, la desaprobación de Oprah fue aún más allá. Recordó comentarios de Oprah como: he oído que tienes cubiertos Gucci, mientras que yo, Oprah Winfrey, no tengo cubiertos Gucci, mientras gesticulaba con el pulgar y el índice juntos. Este comentario hizo que la estrella de Braxton Family Values se sintiera bastante pequeña y disminuida. No tienes cubiertos Gucci porque no quisiste comprarlos. No es que no pudieras pagarlo. ¿A qué te refieres? Y al instante me hizo sentir así de importante. Aunque Oprah pudo haber tenido momentos tensos con mujeres como Toni Braxton, tampoco fue precisamente indulgente con los hombres. Solo mira lo que pasó con Michael Jackson. En 1993, la invitó a Nunca Jamás para una entrevista exclusiva y poco común. Ese momento le dio a Oprah un gran impulso a su reconocimiento mundial. Pero años después, tras la muerte de Michael, Oprah pareció volverse en su contra. Apoyó públicamente la salida de Neverland, el documental protagonizado por Wade Robson y James Safechuck, dos hombres que habían testificado previamente ante el tribunal que Michael nunca les hizo daño. Su decisión provocó una reacción violenta. Monique incluso criticó a Oprah por intentar dañar el legado de Michael, especialmente después de haber sido tan cercana a él. Esto dejó a muchos fans sorprendidos y decepcionados. Tras las críticas por ese especial, Oprah se defendió.
alegando que solo intentaba arrojar luz sobre los patrones de seducción que utilizan los agresores sexuales y abordar un problema más amplio en la industria del entretenimiento. Pero sus acciones no se detuvieron ahí. En 2012, Oprah fue un paso más allá al usar a uno de los hijos de Michael Jackson en duelo para su propio beneficio. Emitió una entrevista reveladora con Paris, la hija de Jackson, en su propia cadena, afirmando que era para impulsar la carrera de la joven estrella. Sin embargo, los fans de Michael Jackson no tardaron en reprenderla por ello. Incluso le escribieron una carta a Oprah que decía, en parte, no podemos evitar notar la ironía de la situación actual. El hombre al que dedicaste la mayor parte de la última década criticando, y sin llegar a etiquetar a un niño como M, es el mismo nombre y progenie que ahora estás usando para rescatar tu red en crisis. Sin duda, lo más importante para Owen TV sería repetir la historia. Recuerda que en 1993, tu programa de Oprah alcanzó récords de audiencia, más de 100 millones de espectadores sintonizaron tu entrevista con la superestrella más grande del mundo, el rey del pop, Michael Jackson. Mientras eras un referente en Estados Unidos, Michael Jackson te presentó a un público internacional. Cuando, unos años después, el señor Jackson fue acusado de abuso sexual infantil, todos vimos consternados cómo usted se volvió contra él. Se autoproclamó juez y jurado, y decidió, incluso antes de que se presentaran las pruebas en el tribunal, que debía ser culpable de los cargos. La carta concluía diciendo, tras proclamarse defensor de la infancia, nos parece repugnante, vergonzoso e hipócrita que ahora utilice a niños en duelo, a cuyo padre intentó convencer al jurado para que lo enviara a prisión cuando le convenía. Pocos medios de comunicación han denunciado su vergonzosa explotación e hipocresía, pero aplaudimos a los pocos que lo hicieron, a los que recuerdan. La carta reflejó su enojo y decepción, señalando cómo Oprah parecía explotar la tragedia familiar para aumentar su audiencia. Fue un claro ejemplo de cómo podía convertir un momento de vulnerabilidad en un espectáculo mediático, planteando serias dudas sobre sus verdaderas intenciones. En un interesante giro de los acontecimientos, los fans no pudieron evitar preguntarse por qué Oprah, tras la controversia en torno al legado de Michael Jackson, guardó silencio sobre las víctimas de su amigo Harvey Weinstein. A pesar de las protestas, no aclaró el patrón de seducción de Weinstein. Los fans observaron la doble moral y cuestionaron por qué Oprah no adoptó una postura similar con las mujeres que denunciaron a Weinstein. Tras esto, Monique recurrió a la red social para criticar duramente a Oprah Winfrey con una extensa carta abierta, acusándola de tratar de forma diferente a las personas acusadas de delitos similares a los de esa en función de su raza. Ella escribió, querida Oprah, me sentí obligada a escribirte esta carta abierta tras observar la disparidad en la forma en que pareces tratar a las personas acusadas de las mismas acusaciones. Diste una entrevista en el programa matutino de CBS y Norah O'Donnell te preguntó sobre Harvey Weinstein. Dijiste, en relación con él, que siempre intentas ver el arco iris en las nubes, sin importar el lado positivo. También dijiste que si todo esto gira en torno a Harvey Weinstein, habremos perdido el momento. Continuó señalando cómo Oprah Winfrey parecía evitar hablar sobre las graves acusaciones contra Harvey Weinstein, alguien con quien se sabía que mantenía una estrecha relación. Sin embargo, al mismo tiempo, Oprah se volcó con el documental Leaving Neverland en HBO, donde dos hombres acusaron a Michael Jackson de abuso sexual infantil cuando eran niños. Monique también recordó que Oprah había firmado como productora ejecutiva de otro documental que presenta a Pom, algunas de las aproximadamente 20 mujeres que acusaron a otro magnate musical de alto perfil de delitos similares. La familia de Michael Jackson tampoco se quedó callada. Criticaron públicamente a Oprah por lo que consideraron una traición, y expresaron su profundo dolor por su apoyo a quienes lo acusaban. Calificaron su entrevista con los dos hombres como la traición suprema. Aún así, a pesar de todas estas críticas, Oprah ha logrado mantener su imagen pública prácticamente intacta. Ha usado su influencia para desviar las críticas y reformular la narrativa, incluso cuando la situación se complicó. Pero con las recientes revelaciones de Iyanla Vanzant, algunos creen que este podría ser finalmente el comienzo de la rendición de cuentas de Oprah. Sea lo que realmente pasó entre Oprah e Iyanla, una cosa es segura, el silencio ha terminado. Iyanla Vanzant está asumiendo su poder, denunciando lo que ella afirma fue una traición por parte de una de las mujeres más poderosas de los medios. Y si sus declaraciones son tan reales como parecen, la imagen cuidadosamente construida de Oprah podría no sobrevivir a las consecuencias. ¿Será este solo el comienzo de más revelaciones impactantes del círculo íntimo de Oprah, ya que la reina de los programas de entrevistas finalmente encontró a su horma de zapato?
Una cosa es segura, la gurú de la sanación de Hollywood ya no se queda callada, y el mundo la observa. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Adiós.